Пой на министрель про настоящую любовь. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Javier Fernández. Trabajo en el Plan Agropecuario y desarrollo funciones como técnico regional en el departamento de Artigas. Y bueno, y en primer lugar quería agradecer a la institución madre de la organización de este evento, que es la ARU, que bueno, que varios años ha estado cediéndonos el lugar, no solo en este ámbito de la serie de charlas que hemos venido llevando durante la semana y como ya es tradicional acá, sino que también en otros momentos, en este mismo recinto de la exposición Prado, nos permiten trabajar y mostrar un poco nuestro trabajo y colaborar con otras instituciones. Quería agradecer al público presente, también al público que nos sigue por las redes de manera virtual en nuestras diferentes líneas, digamos, o canales virtuales, que son la página del Plan Agropecuario, la web, el YouTube del Plan Agropecuario, Facebook del Plan Agropecuario, y también recordarles que nos pueden seguir en Instagram y en Twitter también. Quería hacer un agradecimiento también, en este caso, a las doctoras Sofía Grela y Estefanía Franza, del CREA Sarandí Grande, y también pertenecen a la Sociedad Uruguaya de Pastoreo Racional, las cuales van a ser comentaristas y aceptaron amablemente nuestra invitación. Hoy les vengo un poco a contar uno de los proyectos del Plan Agropecuario que a nivel personal me llenó mucho, me motivó bastante, como así también a los productores que estuve cerca y los que han participado del proyecto pasado. Seguidamente les voy a comentar un poco el contenido de la presentación. Arrancamos por el título, luego las instituciones y el equipo técnico que estuvo participando, luego los participantes que vienen a ser los productores, una descripción breve del problema y el objetivo, la metodología, que va a ser la parte más extensa y la parte central de esta presentación, algunos resultados, y después una especie de sistematización de las evaluaciones a productores que se hicieron. Seguidamente les voy a presentar brevemente un proyecto que ya lo tenemos en la gatera, el proyecto Gestión del Pasto, que hace meses que se está gestando, el cual les voy a presentar por último. Así que bueno, el título del proyecto que les voy a presentar ahora, el título formal, digamos, es Elaboración participativa de un método de extensión que contribuya a aumentar la producción en sistemas ganaderos sobre campo natural mediante el control de la oferta de forraje. Y acá hay algo fundamental y muy importante en este título que dice la elaboración participativa, o sea, a partir de técnicos y productores y gente que se arrimó, eso se construyó de abajo hacia arriba, cosa que motivó mucho a los productores sobre todo y a los técnicos. El título campero, de pasto a carne. Las instituciones directamente involucradas, Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, INIA, como entidad financiera a través de un fondo de promoción a las tecnologías agropecuarias, FPTA, como coejecutor la Facultad de Agronomía y ejecutor principal el Plan Agropecuario. El equipo técnico es bastante amplio, bastante extenso, con técnicos del Plan Agropecuario, que es la entidad ejecutora, como les decía, básicamente de la regional Litoral Norte, pero participó todo el Plan Agropecuario, con técnicos contratados para hacer las mediciones de campo, básicamente en donde los técnicos del plan no hacían, Facultad de Agronomía con sus técnicos de investigación, INIA como entidad financiera con sus técnicos sectorial, en este caso el del norte, y técnicos de investigación también, con una gran colaboración del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también del Instituto Nacional de Colonización.
20 predios fueron los participantes, de los cuales 8 grupos de emprendimientos asociativos, 8 grupos de productores, lo que nos demostró que trabajar con datos objetivos es muy importante cuando las tomas de decisión se hacen a nivel de varias personas. 12 productores individuales también participaron de toda la regional. La superficie de los predios iba de 200 a 5.000 hectáreas y bueno, como les decía, de la regional participaron productores de Artigas, Salto, Paysandú y luego se sumaron a las mediciones Rivera y Río Negro. 9 organizaciones de apoyo estuvieron también presentes, brindando sus locales físicos, brindando productores, entre otras cosas a las cuales les agradecemos. Describiendo brevemente el problema, dice que la falta de gestión de pasto y las condiciones particulares de cada año son responsables de gran parte de los resultados productivos, de los ingresos prediales y de las condiciones de la pastura. Acá dice que la falta de manejo del pasto dejó la puerta abierta en mucho más medida a que el clima hiciera su explicación, digamos, o su efecto en explicar los resultados prediales. Entonces, lo que busca este trabajo es construir de forma participativa un método sencillo y robusto que relacione 2 variables fundamentales, el pasto disponible y el pasto requerido, y a partir de la relación de estos dos facilitar la reflexión crítica entre productores para adaptarse al contexto, un poco lo que les venía comentando. Ya entrando en lo que es la metodología de este proyecto FPTA, que el número es 345, tengo una anécdota surgida en uno de los talleres, de los primeros talleres con productores, donde hubo una pregunta por parte del facilitador que decía qué características debe tener un método para gestionar el pasto, para conocer y gestionar el pasto. Entonces, uno de los productores dice, bueno, debe ser sencillo, realizable y confiable. Y agrega además, dice, debe ser tan sencillo como realizar un asado, como organizar un asado, que eso muchos uruguayos lo sabemos, porque en el año pasado inclusive comimos más de 80 kilos de carne por cabeza, son los datos de INAC, quiere decir que lo tenemos muy adentro y es de forma natural que organizamos un asado. Entonces el facilitador preguntó, bueno, y para 20 personas, ¿cuánta carne debo comprar? La respuesta fue unánime por parte de la gente presente, los productores, y estoy seguro que los que están acá también tienen la respuesta. Para 20 personas se debería comprar 10 kilos de carne, ya que con medio kilo de carne por persona el plato estaría cubierto y los requerimientos para ese evento estarían cubiertos con medio kilo por persona. Entonces, por parte del facilitador surgió la otra pregunta seguida, bueno, entonces, ya que sabemos tanto de asado, ¿cuánto preciso de pasto para alimentar a 20 vacas? Y ahí, bueno, empezó la discusión en grupo, empezó el trabajo en taller para llegar a un número entre todos. Siguiendo con la metodología, como primer parte de la metodología tenemos el monitoreo. En este caso son monitoreos estacionales previo a cada estación, son 4 por año. En este caso lo que tenemos que tener en primer lugar es un pasto medido. Tenemos que saber qué cantidad de pasto o qué cantidad de oferta tenemos disponible para los comensales, que en este caso son los animales. Bueno, ¿qué debemos tener para eso? Necesitamos tener un protocolo de medición, el cual ya fue desarrollado de manera muy sencilla, se puede medir el pasto. Necesitamos una regla y una planilla para anotar los datos y necesitamos saber cuántos kilogramos de pasto entran en 1 centímetro lineal para seguir haciendo las cuentas. Entonces, bueno, un ejemplo ahí, para saber los kilos de pasto que tengo, también se necesita la superficie por potrero, multiplicamos por la altura en centímetros por los kilogramos de materia seca que entran en 1 centímetro. ¿tá? Luego sumamos los kilogramos de materia seca por potrero y nos da los kilogramos de materia seca o de pasto totales del predio. En este caso me refiero a materia seca y pasto a la misma vez porque simplificamos mucho
en la extensión. Materia seca es un término más técnico, pero cuando le digo pasto o cuando digo materia seca, en este caso me estoy refiriendo a lo mismo. Y esa habilidad de medir debería quedar en manos de los productores y quedó en manos de los productores que lo siguen haciendo hasta ahora. Simultáneamente, en la misma fecha o cercana a la fecha de medición de pasto, también debemos saber cuáles son los requerimientos de esos comensales o del ganado presente en ese predio o que está arriba pastoreando ese pasto. Y para eso necesito, lógicamente, tener los animales, en este caso bovinos y ovinos. Necesitamos una balanza y necesitamos saber la oferta requerida por categoría. En este caso, lo que vamos a manejar son kilogramos de pasto o kilogramos de materia seca por kilogramos de peso vivo. Así nos vamos a referir a los requerimientos, ¿tá? Esta vaca requiere tantos kilos de pasto por kilogramo de peso vivo para cumplir los objetivos. Entonces, ¿de dónde sacamos esa demanda? Bueno, está muy estudiada por la academia, por Facultad de Agronomía y por las otras instituciones de investigación, y en este caso usamos un cuadro presentado por el ingeniero Martín Do Carmo en una de las jornadas donde muestra los requerimientos, y en este caso tenemos dos entradas, por un lado la orientación y por el otro lado las cuatro estaciones del año. Entonces, para darles un ejemplo, ¿qué precisa la cría? ¿Cuál es el objetivo de la cría o de cualquier otro de estos subrubros u orientaciones? Vamos a tomar la cría como ejemplo. ¿Qué se precisa tener? Que en definitiva termina siendo el objetivo del productor: un ternero por vaca por año. Y para eso, la vaca, ¿qué tiene que tener? Acá, por ejemplo, vamos a manejarnos en la primavera, es el mes que estamos, la estación que estamos entrando ahora. Para que esa vaca pueda parir satisfactoriamente, amamantar al ternero y preñarse a lo sumo a los 2 meses, debería tener 5 a 6 kilogramos de pasto por kilogramo de peso vivo, ¿tá? Otro ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, en la invernada, un novillo a la entrada del invierno o una vaca de invernada debería de tener 9 kilogramos de pasto por kilo de peso vivo, ¿tá? ¿Y por qué en la primavera debería tener de 4 a 6 ese mismo novillo? Porque acá esta cantidad de números que están adentro de esa tabla ya tienen por detrás un montón de investigación, calcula los requerimientos según la estación del año, según el crecimiento del pasto y según la condición fisiológica de los ganados. Entonces, para calcular los requerimientos, hacemos el número de animales que están en ese potrero por el peso promedio de los animales, por la oferta requerida, que en este caso es ese numerito que les acabé de mostrar, y a eso los productores lo llamaron el tamaño de plato, ¿tá? Teniendo los requerimientos totales del predio, yo voy a generar el tamaño del plato. Después, si ese plato después es cómo relacionamos ese pasto que medimos con el pasto requerido. Bueno, ahí se desarrolló un índice, que ese índice no es más que dividir los kilogramos de pasto calculado o materia seca calculada entre los kilogramos de peso vivo totales del predio o por potrero. Entonces, en este ejemplo mostramos acá un predio de 100 hectáreas con promedio de pasto de 5 centímetros, lo multiplicamos por la cantidad de pasto que entra en 1 centímetro y lo disponible nos da 125.000 kilogramos de materia seca, por ejemplo, para entrar a la próxima estación, que sería esta que estamos entrando, que es primavera. Entonces, calculo los requerimientos. En el caso hipotético que tuviera 83 vacas de cría en esas 100 hectáreas, de promedio 400 kilogramos de peso, lo que hago es multiplicar esas 83 vacas por los kilajes promedio de peso vivo
por el 5, que viene a ser el requerimiento que vimos en la tablita, 5 kilos de pasto por kilo de peso vivo, para entrar a la próxima estación cumpliendo los objetivos, en este caso, de la cría. Ese número nos da de peso vivo 166.000 kilos, y para calcular el índice tengo que dividir los kilogramos de pasto sobre los kilogramos de peso vivo, y el índice nos dio, en este caso, 0,75. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo el 75% del pasto necesario para pasar la próxima estación cumpliendo los objetivos. ¿Tá? Acá lo vemos de forma más gráfica o con ese dibujito. El tamaño de plato, bueno, es ese plato que está atrás, son los kilos de requerimiento de pasto que calculamos, y lo que medimos es el pasto que tenemos arriba. Entonces vemos ahí que tenemos una faltante, digamos, para llegar al 100%, que sería un número que está dentro del rango óptimo, de 25%. Siguiendo con el tema del índice ya calculado, vamos a ver que ahora en esta parte entra otra de las partes fundamentales, que es la construcción participativa, en el caso de las discusiones con productores. Ya tenemos un pasto medido, un pasto requerido, ya tenemos el índice, y en este caso el índice nos puede dar un rango de valores que va de muy bajo, como menor a 0,6, que quiere decir que tenemos menos del 60% del pasto disponible para los objetivos, hasta más de 1,2, que viene a ser más de 120%, y los colores son los colores de la regla y aluden a un semáforo. En este caso, el color marrón nos indica que probablemente tengamos pasto pasado, que tengamos pasto encañado, y seguramente bajando la calidad. Estos valores, sin dudas, que nos muestran qué pasó en la estación pasada, por lo menos, pudiendo indicar que el valor en rojo, hubieron eventos climáticos que desfavorecieron el crecimiento del pasto, como algún déficit hídrico, y los valores en marrón indican también que pudieron haber eventos climáticos que favorecieron. Pero también vemos en el rojo, o podemos suponer, que además de haber un evento climático que hizo que faltara el pasto, hubo poco manejo, ¿tá? Y eso es lo que vamos a tratar de hacer en la segunda fase que les voy a contar ahora de esta transparencia. Como les decía, son resultados que indican qué pasó, pero también son valores muy prospectivos, porque nos indican cómo puede ser la performance de los animales de aquí para adelante después de haber obtenido ese índice. Seguramente que si yo sigo con ese índice en rojo y no hago nada para tratar de moverlo, voy a tener problemas productivos, no va a ser las performances ideales y los objetivos del productor si yo no trato de hacer algo para mover ese índice. Y ahora viene otra de las partes importantes, es saber qué hago con eso, qué hago con esos valores, donde acá sí la participación de los productores acompañantes en talleres es fundamental, ¿tá? Se hicieron talleres de discusión con productores acompañantes y con el productor titular del predio, en este caso el dueño de casa, que escuchaba las propuestas de alternativas que hacían esos productores acompañantes en pro de tratar de cambiar ese índice, de llevar de rojo para verde, por ejemplo, con distintas alternativas de manejo propuestas. Luego, ¿qué hacía el productor o dueño de casa? Bueno, él miraba esas propuestas, quitaba las que nunca las haría, agregaba de repente las que a él le parecía que faltaban, las ordenaba para darle prioridad a lo que haría primero, lo que haría después y lo que haría por último. Las condicionaba, por ejemplo, en el caso de pastoreos, bueno, si el pastoreo es cercano, si no tiene oveja, si da en el precio, para terminar haciendo un manejo adaptativo de todo lo que tiene a mano, ¿tá? Y bueno, y luego, por supuesto, que venían las acciones por parte del productor, luego de tener los resultados del taller, para tratar de, si era necesario, mover el índice. La otra parte, ya hablando de la parte un poco de gabinete también, seguido a los talleres, lo que se realizó fueron
fue la documentación de lo anotado en esos talleres y cómo se hizo. En este caso se hicieron en diagramas UML, ¿tá? Son diagramas de decisiones que surgieron en el mundo informático, en el lenguaje informático, pero fácilmente adaptable a nuestra actividad, que es la ganadería en este caso, donde yo acá seguidamente lo que voy a mostrar es un diagrama generado en uno de los grupos participantes del norte, grupo Itapevi, para el verano del 2018. Arranca todo con la necesidad de haber calculado el índice. En este caso nos dio verde, quiere decir que teníamos del 80 al 120% del pasto necesario para atravesar la estación del verano, cumpliendo los objetivos, en este caso, de la cría. Entonces, bueno, como el índice era verde, lo que seguía era, bueno, el control de amamantamiento de los terneros, que lo hacían ya de manera sistemática. Se fijaba las condiciones del pasto, si ese pasto estaba de calidad para las categorías más sensibles, digamos, y por último se hacía la asignación de los potreros al requerido para atravesar la estación. Por suerte en nuestro proyecto tuvimos 2 años bien contrastantes, la parte de ejecución, digamos, la parte de campo, fueron 2 años, tuvimos un año de un déficit hídrico bien importante, seguido por un año de muchas precipitaciones, donde inclusive creció más del 20 o 30% el pasto en primavera y verano, más del 20 o 30% del promedio de 20. Las indicaciones realizadas por los productores y ordenadas por el propio productor dueño de casa, que en este caso era el grupo Itapevi. Si la segunda pregunta que surgía era, bueno, ¿hay refugo? Sí, hay refugo, ¿tá? Y ahí podían ser, si había refugo, podían ser las vacas tardías, de parición tardía, que iban a tener problemas seguramente en el próximo entore, o las reposiciones chicas como las vaquillonas o las terneras, que difícilmente irían a llegar con el peso objetivo al entore. En el caso de productores dueños de casa, que es una batería de técnicas, digamos, o de manejos tendientes a mejorar el porcentaje de preñez, que todo arrancaba con el diagnóstico de actividad ovárica. En caso de que las vacas estuvieran en anestro profundo, se iba a realizar destete precoz, control de amamantamiento con destete precoz. En caso de que tuvieran anestro superficial, ya lo venían haciendo, que era el entablillado o el control del amamantamiento. Bueno, después se generó otro, se
mejoraba, digamos, la calidad del pasto si era necesario con algún suplemento proteico. En caso de que si fuera baja esa dotación, se procedía a ingresar ganado por de diferentes maneras, o toma pastoreo, o compra, etcétera, dependiendo un poco de las condiciones internas más bien del grupo. Entonces, cada predio quedó con su diagrama de decisiones estacionales. Ahí, por suerte, como les dije, fueron 2 años bien contrastantes, donde hubieron muchas técnicas arriba de la mesa o escritas en el pizarrón, digamos, que viene a ser una hoja de ruta para los años siguientes. Una de las cosas importantes es que por parte de los eran conscientes de las tecnologías disponibles. Bueno, algunos resultados para ese grupo que les mostré recién la hoja de ruta, aquí se ven en la pantalla, va desde la primavera del 2017 al verano del 2019, y lo que muestra esa gráfica de color verde es la altura de pasto medida en las diferentes estaciones. Acá lo que vemos es una variación bastante importante, va de 3 centímetros a casi 6 centímetros, lo que hace denotar que el ambiente o las condiciones climáticas tienen un fuerte impacto en esta variable. Lo que les decía, la influencia importante del clima se nota. Tuvimos un año bastante problemático en cuanto a las lluvias. Paró de llover en noviembre del 2017 y arrancó a llover de nuevo en abril del 2018, donde se frenó el crecimiento del pasto del predio justo en meses que se genera más del 60%, del 60-65% del pasto natural de un predio basado en pasto natural. El siguiente año tuvimos importantes precipitaciones que hicieron que la tasa de crecimiento de esas pasturas crecieran más, como les dije hoy, del 20% del promedio de 20 años. Lo que muestra la siguiente gráfica, esa línea roja, es la altura de pasto requerida por los animales para cumplir con los objetivos. Y vemos en este caso que la altura de pasto requerida sigue muy de cerca a la altura de pasto medida, a pesar de esas grandes diferencias, lo que indica ahí que hubo una muy importante cantidad de toma de decisiones, cantidad de manejo importante para que esa línea roja no se separara tanto. Quiere decir que no estuvieran los requerimientos tan lejos del pasto disponible, digamos. De hecho, sí hubo mucho manejo atrás de eso. Como ustedes pueden ver ahí, esas gráficas están acompañadas abajo de los índices, y como podemos ver, casi siempre fueron de color verde, o los que están en amarillo muy cercanos al color verde, salvo en esta primavera, que fue la entrada de una primavera con una disponibilidad bajísima de pasto por el evento climático fuerte que tuvimos en la primavera y verano anterior. Ya entramos prácticamente en ese invierno con poquísimo pasto, pero sin dudas se ve que hubo manejo ahí. Como dice acá, se tomaron decisiones importantes. La primera decisión de peso o contundente para que los requerimientos no se separen tanto del disponible fue sacar ganado a pastoreo. Se hizo destete precoz, y también hubo que tomar la decisión en cierto momento de retornar esos ganados de pastoreo para que entraran al predio y pudieran capitalizar ese pasto que se estaba generando en verano, básicamente, en primavera-verano de ese siguiente año,
y no dejar los coeficientes en marrón, o sea que no se me pase el pasto. Esta técnica lo que permitió, como les dije recién, es capitalizar de forma importante y seguir muy de cerca los requerimientos y la producción de pasto. Algunos resultados de la preñez, vemos ahí que subió el porcentaje de preñez y se mantuvo además. Bueno, algunos resultados físicos en predios del FPTA, en este caso más general, no solamente del grupo, sino que el N en ese caso eran 15 predios, donde vemos ahí el aumento sostenido en el porcentaje de preñez en los distintos predios y donde se mantuvo un poco en el último año y donde se detectó también que hubieron problemas de garrapata y problemas de Campylobacter, que indica claramente que no todo es pasto, sino que también hay variables o cosas que influyen en este combo que es la producción ganadera. En esta otra gráfica lo que se muestra es la evolución de la producción de los kilogramos de carne equivalente por hectárea, donde también se ve que es un aumento sostenido en la misma. Y hay que tener en cuenta que en este caso los predios estaban sobre basalto superficial en la gran mayoría, con índices CONIAT muy por debajo del promedio nacional, con porcentajes de mejoramiento bajísimo, en la mayoría de los predios no había mejoramiento, y que casi todos eran predios criadores. Bueno, las alturas de pasto medidas en otoño e invierno, uno de los primeros otoños se midió esa altura que están viendo de 3,3 y sin dudas con las medidas de manejo y el tiempo sin dudas que también ayudando, se pudo medir prácticamente el doble. Quiere decir que muy significativo el cambio que hubo en este resultado, digamos. Lo que queda por medir todavía es la eficiencia de la conversión, digamos, que son los kilos de carne de pasto producido sobre los kilos de carne producida, y como podemos ver ahí, lo que nos muestra que sí hay eficiencias de entre 60 y 30 kilos de pasto por kilo de carne producida, lo que quiere decir que todavía hay una baja eficiencia, hay un campo de trabajo bastante grande para seguir hincando la atención ahí en ese detalle. Bueno, ya llegando al final de esta presentación, lo que vamos a mostrar acá es una sistematización de las evaluaciones realizadas a productores en los cursos de manejo y del pasto y del ganado, que fue así como le llamamos. Esto es uno más de los productos de este FPTA que nos dejó. Ya hicimos varias ediciones de ese curso en por lo menos 3 años en los distintos departamentos del norte. Además, está en el horno, pero ya por salir en la gatera, el curso a distancia del plan agropecuario, que va a conformar la grilla de más de 18 cursos que hay en la oferta de cursos del plan agropecuario a distancia. Aprovechamos esas instancias con productores y estar cerca de ellos y de participantes también de los cursos, no solo productores, para hacerle las preguntas y bueno, y algunas de las respuestas que sistematizamos fueron que decían que la regla semáforo se aplica sencilla y rápidamente, que la demanda de los animales es sencilla de cuantificar, no tuvieron ningún tipo de problemas. El índice que relaciona el pasto medido y el pasto requerido es un buen estimador de la situación forrajera del predio, y ahí tengo una anécdota para comentarles. En ese año que les mostré que hubo que fue complicado, que hubo una sequía importante, paró de llover a partir de noviembre del 17, en enero y febrero se disparó el seguro contra sequía en varias seccionales policiales de algunos de los departamentos del norte, y nosotros rápidamente salimos a monitorear y utilizamos la parte de la metodología que usaba, que era la medición del pasto y el ganado, para diagnosticar el nivel forrajero de cada predio, y llegábamos a hacer, por lo menos hacíamos 3 predios de promedio de 500 hectáreas por día. Luego venía la parte de escribir, que nos llevaba un día. Y ahí quería comentarles también, aprovechando este paréntesis, que el método que
que tenemos para medir pasto, lo tenemos bastante medido, bastante referenciado. Un predio de 500 hectáreas se lleva para medir, dependiendo de la cantidad de potreros, pero entre 2 a 4 horas. Quiere decir que 4 veces por año, nada más y nada menos que en esa cantidad de horas o en una jornada podemos saber la comida que tenemos disponible, independiente del método de pastoreo. ¿Tá? Esto lo hemos realizado en predios que hacían pastoreo racional, en predios con pastoreo continuo, y la verdad que se adaptó espectacularmente esa metodología. El método es aplicado por los productores, el método es útil para tomar decisiones y adaptarse al contexto. Esos eran algunos de los comentarios de los productores. Por acá llegó la presentación del FPTA, de pasto a carne. Ahora, lo que les paso a comentar brevemente, como les había dicho, es el nuevo proyecto del Plan Agropecuario que ya está en la gatera y que sin dudas la incubadora para este proyecto fue el proyecto que les comenté, porque lo más importante, digamos, de este proyecto lo tenía el otro, con algunas adaptaciones, algunas cosas más que va a tener disponible los productores que les voy a comentar ahora. El proyecto Gestión del Pasto también es un proyecto que ya está aprobado, es un proyecto financiado por INI a través de un FPTA también. El logo alude a una cantidad, una mata, digamos, de pasto con unas líneas que en este caso viene a ser la regla. Bueno, el objetivo de este proyecto es entender cómo los productores ganaderos gestionan el pasto y cómo se relaciona, cómo se relaciona esto con los resultados productivos, económicos y ambientales. Ahí pusimos otra pata, otra dimensión, que es la dimensión ambiental, la cual siempre en los últimos proyectos del Plan Agropecuario se está tomando en cuenta, para construir conocimiento de los datos generados y también para compartir esos conocimientos. ¿Qué se va a hacer? Bueno, en primer lugar se va a hacer investigación, validación y extensión durante 5 años. Ese va a ser el periodo por el cual va a durar este proyecto, haciendo foco en la gestión del pasto, para rescatar el saber hacer de los productores, para favorecer el aprendizaje productor a productor. Hoy les decía de la toma de las tecnologías o de la toma de las tecnologías de los productores a veces es complicada, y lo que vimos en este caso de estos proyectos es que se adoptan más fácilmente cuando es transmitida de productor a productor. Bueno, ¿cómo se va a hacer? El monitoreo se piensa hacer en 25 predios. Para obtener esos datos también van a haber predios acompañantes a esos 25 predios, que digamos que les vamos a llamar de alguna manera los predios laboratorio, pero no quita que todos los productores que quieran puedan participar para llevar sus datos y discutir. Van a haber muchas herramientas del Plan Agropecuario disponibles, como las carpetas verdes, como el Megane, que es una herramienta de simulación, bueno, el balance de trabajo, entre otras herramientas. ¿Tá? Se van a hacer talleres de discusión con todos los productores. Y bueno, ¿y cómo participar? Con el simple hecho de querer participar. ¿Tá? El productor que quiera, si no es productor central, digamos, de esos 25 predios, perfectamente puede participar siendo un productor acompañante. ¿Cómo hace para ser un productor en primera instancia acompañante? Bueno, debe ir a la página web del plan. Arriba a la derecha se registra como productor asociado del Plan Agropecuario y expone su deseo de querer participar de este proyecto. Así que, sin más, eso era todo. Les agradezco por la atención y ahora les doy la palabra a las doctoras, que en este caso van a hacer algunos comentarios al respecto. Adelante. Muy bien.
Muchas gracias, Javier. Tu exposición fue muy buena, fue muy clara. Muchas gracias a todos los que están acá presentes también. Y bueno, más que nada me parece que lo más importante de este proyecto fue que es muy fácil de aplicar. Es bueno porque nos organiza para adelante, antes de cada estación, qué es lo que podemos hacer, ya sea aumentando la carga, bajando carga, viendo si se precisa suplemento. Y lo más interesante es que es algo fácil y sencillo, como lo que pedían los productores y como se logró. Lo que más destaco de todo esto es que cuanto antes nos hagamos la idea de que podamos medir, analizar y toda la información que nos da el campo, que es cuestión de observarla y pasarla a números y a datos, más preparados vamos a estar para poder enfrentar cualquier situación climática, que de trabajar en el campo lo que más expuestos estamos es al clima. Y la verdad que me parece un muy buen proyecto, muy bueno que tengan financiación para poder realizarlo. Y lo otro que me pareció muy interesante es que este proyecto, que si bien se arrancó en el basalto, en otra zona, que haya servido como de gestor para que se pudiera hacer este otro, que ya va a ser a nivel más abarcativo de todo el país, con más predios, 25 predios, en el cual cuanto más datos tengamos y más productores tengamos asociados, más fácil va a poder ser sacar una conclusión, y más en relación a todas las diferentes épocas del año y en las diferentes distancias. Lo otro que quería decir es que realmente es muy buena la página del Plan Agropecuario para ser productor asociado, es muy fácil, muy simple. Es cuestión de entrar a la página, se asocia, es un formulario muy rápido, se hace en 2 minutos, y lo que tiene de bueno e interesante es que ya nos empieza a involucrar de otra manera para poder empezar a medir y cuantificar, y quien quiera también puede ser parte, siendo como un campo laboratorio o un campo que va a servir de acompañante, que también sirve, y me parece que está bueno que ya haya la gente y ya hayan los medios para poder realizarlo. Bueno, buenas tardes. Estefanía ya hizo un panorama bastante extenso de todo el proyecto, digo, y los productores que miden las cosas pueden mejorar, porque lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces, digo, teniendo las herramientas y la actitud de hacer las cosas, de llevar a cabo las actividades, digo, siempre se puede mejorar. Y estar preparados ya para la inclemencia del tiempo, que en realidad en la producción agropecuaria es lo que te mueve la aguja. Entonces, si vos te preparas mejor con estas herramientas, no te va a pegar tan fuerte como si no hicieras nada o no estuvieras preparado. Y por ahí, más o menos, Estefanía ya hizo muchos comentarios que comparto, entonces, bueno. Muchas gracias, Javier, por la presentación. No, el agradecido es el Plan Agropecuario y yo por la exposición y por los comentarios que ustedes realizaron. Y bueno, a Estefanía y a Sofía el agradecimiento, y además ya están medias comprometidas con llevar algunos datos. Y bueno, en ese sentido yo siempre digo que estos proyectos contribuyen a ir hacia una ganadería de precisión, porque lo comparo siempre con una panadería, donde el panadero, si no sabe cuánto entra de harina, cuánto sale de pan y cuánto entra de plata y sale de plata, simplemente en poco tiempo puede haber un problema serio. Y esto es lo mismo, lo que estamos tratando de hacer es cuantificando todos esos datos para transformarlos en información válida, para mejorar, contribuir a mejorar la toma de decisiones de los productores. Así que muchas gracias, por ahora es eso.